¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía, y en el día de hoy, como veis, estoy frente a la pantalla de mi ordenador y vamos a estar analizando lo que para mí es el equipo básico necesario para poder empezar a hacer fotografía o vídeo en eventos de índole social, ¿vale? Pero antes de empezar, me gustaría deciros que tengo ganas de hacer una serie de editando vuestras fotografías en directo en el canal de YouTube, y me gustaría pues que si podéis enviarme vosotros 5 o 10 fotografías en RAW a mi mail, que lo dejaré en la descripción, cuando reúna pues 3, 4 o 5 personas que me hayáis mandado vuestras fotografías, estaré haciendo un directo editándolas, ¿vale? Y bueno, como veis, he hecho aquí una lista de cámaras de diferentes marcas, ¿vale? Como sabéis, yo trabajo con el soporte Sony, pero no vengo a promocionar la marca, simplemente vengo a hacer una pequeña comparativa tanto de calidades como precios, ¿vale? Y lo primero y lo más importante sobre lo que vamos a hablar son los cuerpos de cámara y su precio, ¿vale? He elegido Nikon, Canon y Sony porque son las marcas más fuertes ahora mismo y las más completas de manera híbrida, ¿no? Y vamos a estar viendo pues los distintos precios, y he elegido solo cámaras full frame, y para objetivos he elegido solo los objetivos de su montura. Es decir, si tienes una Canon, pues la montura de la Canon mirrorless es RF, y he elegido objetivos de esa gama, de RF, sin adaptador. Es decir que pues en todas las marcas tenemos compatibilidad con los otros objetivos o los objetivos más antiguos a través de adaptadores, pero sinceramente a mí no me gusta el tema de los adaptadores porque siento que pierdo calidad tanto de enfoque como nitidez, etc. No debería ser un problema, pero bueno, yo he elegido poneros solo objetivos con este tipo de montura. Y bueno, vamos a empezar primero con Sony, ¿vale? Vamos a hablar de la A7 III, ¿vale? La tenemos aquí arriba a la izquierda, la A7 III, tiene un precio ahora mismo de 1.800 euros, ¿vale? Que es de las más económicas en la marca Sony. Tenemos, bueno, la A7 III, la A7 IV y la A7R3, ¿vale? Aquí tenemos que ver que tenemos sensores full frame en todas, ¿vale? Trabajan a 3 medios, y tenemos que tener en cuenta muy exhaustivamente los megapíxeles, ¿vale? En la A7 III tenemos 24 megapíxeles, en la A7 IV 32,7 y en la A7R3 42,2, ¿vale? Esto tenemos que tener en cuenta nosotros con qué queremos trabajar, ¿no? Yo en mi caso, con 33 megapíxeles que ofrece la 7.4 estoy más que contento, y con 24 también estoy más que contento para hacer fotografía. Así que tenemos que tener en cuenta que los archivos de nuestra A7R3 nos van a pesar muchísimo, ¿vale? Con lo cual, yo en mi caso, si vais a empezar y queréis gastar el menor dinero posible, me pillaría una A7 III. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque cuesta tan solo 1.800 euros. Bueno, tan solo. Es un precio bastante elevado, pero tenemos que tener en cuenta que queremos trabajar de manera profesional como fotógrafos o videógrafos, con lo cual no vamos a tener que dejar el dinero. Así que luego vamos a hacer una comparativa de lo que nos costaría entrar en cada una de las marcas. Pero ahora vamos a ver simplemente cámara por cámara cómo funcionan, ¿no? En este caso, pues la A7 III tiene 24 megapíxeles, una relación de aspecto de 6000 por 4000 frente a los 7000 por 4600 o 7900 por 5300, ¿vale? Cuanto más megapíxeles, más relación de aspecto tiene, más píxeles efectivos, con lo cual más resolución, ¿vale? En resoluciones de vídeo, que nos vamos a ir a la parte de abajo, ¿vale? Tenemos en la A7 III 3080 por 2160, que viene a ser 4K, en 25 o 24 o 30 FPS. Eso quiere decir que no tenemos posibilidad de cámara lenta, ¿vale? En 1920 por 1080, que sería calidad HD, tendríamos 24 o 25, 30, 50 o 60, 100 o 120 FPS, según si elegimos PAL o NTSC, ¿vale? Eso significa que tendremos la posibilidad de grabar en cámara lenta hasta 120 FPS, ¿vale? Está bastante bien. A día de hoy, todos mis clientes me piden el archivo final de grabación en 1080. ¿Por qué? Pues porque si van para televisiones o van para redes, me están pidiendo solo resoluciones HD. Eso quiere decir que sería más que suficiente. Pero tenemos el inconveniente que la mayoría de mis clientes me piden con la misma grabación hacer montajes en horizontal y en vertical. Con lo cual es importante que tengamos 4K en posibilidad de cámara lenta.
¿Y esto qué cámara de Sony nos lo permite? Bueno, pues solo la A7 IV, que es la cámara más moderna. Y estaríamos pagando un precio de 2.600 euros frente a los 1.800 o 1.750 de la A7 III normal o de la R3, ¿vale? En este caso, pues la R3 tendremos 4K igual que la A7 III, 24, 25, 30 y el 1080 en hasta 120 FPS, ¿vale? O sea, de manera comparativa, por así decirlo, la 7R3 y la 7 III son cámaras muy parecidas. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la resolución, que tenemos 24 frente a 42, los fotogramas por segundo, que en el caso de la 7 III tiene más que la 7R3, y pues bueno, el tamaño de las imágenes que nos va a dar. En este caso no me voy a meter a comparar si el ISO de una es mejor, si el ISO de otra es peor, si tal, no. En este caso me voy a centrar solamente en hablar de pues comparativa de precios y lo que a mí me parece mejor para empezar. De estas opciones, ¿qué es lo que me parece mejor? Bueno, pues si tenemos la posibilidad de gastarnos más dinero, yo me metería en la A7 IV. Si no, tendríais que decidir entre la A7 III y la R3, teniendo en cuenta que en un futuro, si queréis dedicaros más también a hacer vídeo de manera más profesional y más premium, por así decirlo, tendréis que dar el salto a una A7 IV o cámaras superiores en las cuales pues, nos tendremos que dejar más dinero, ¿vale? Pero sinceramente no me parece mal empezar por una A7 III, teniendo en cuenta de que vamos a hacer dinero previo con esa cámara y luego en un futuro pasar una A7 IV o cosas similares y dejar la A7 III de segundo cuerpo, no venderla. ¿Por qué? Porque para mí es importante en algunos trabajos tener dos cuerpos de cámara para tener esa facilidad a la hora, por ejemplo, de grabar en bodas, tener, si vais solos, dos cuerpos de cámara, una con un tele y otra con un angular, ¿vale? Entonces, lo dicho, en Sony ya lo tenemos claro, vamos a pasar a Canon, ¿vale? En Canon he probado la R6 normal, he probado la R y la R6 Mark II, ¿vale? En este caso, la EOS R la probé hace unos cuantos años porque es la cámara más viejita de estas tres. Tiene un precio ahora de 1.400 euros, que la verdad que es bastante suculento, ¿vale? Tiene una resolución de 30 megapíxeles, todo perfecto. A mí los colores y la nitidez que me dio la Canon, la EOS R, eran brutales, me encantaban, o sea que con lo cual yo estoy, no puedo decir más que cosas buenas de esta cámara, pero bueno, pues es la más viejita, ¿no? Tenemos una resolución de 6720 por 4480 frente a 5400 y 6000 de lado largo por las otras dos, la saga EOS R6, ¿vale? En este caso tenemos la R6 normal y la R6 Mark II, ¿vale? Yo en mi caso no lo dudaría, ¿no? Yo si pudiera me iría a la EOS R6 Mark II. ¿Por qué? Pues porque es la más nueva y es la que pues, tiene la última tecnología de estas tres. Pero no tenemos que perder de vista la EOS R porque tiene un precio tan solo de 1.400 euros ahora mismo. Y la verdad que sinceramente, creo que es un regalo y se puede currar perfectamente con ella, ¿vale? En el apartado de vídeo, pues tenemos 4K 25, ¿vale? 30 o tenemos 1080 en 50 o 60 barra 100, 120. Igual que la 7 III o la 7R3, tenemos las mismas calidades de vídeo, ¿vale? He de decir que en este caso no sé si tiene 422 alguna de ellas. Sé que la 7.3 no tiene 422, es 420, pero la 7.4 sí tiene 422 para vídeo. Pero eso tendríamos que verlo más adelante si quisiéramos hacernos trabajadores más profesionales del vídeo y nos gusta etalonar, es decir, que grabamos en formato S-Log o FLAT o Rec 709 y queremos etalonar, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues tendríamos que buscar una cámara con 422, ¿vale? Para tener mayor información de color, ¿vale? Seguimos con la R6, ¿vale? Tenemos 4K a 24 o 60, nice, sin recorte. Volvemos a la 7.4, ¿vale? Esto es una putada, ¿no?
tenemos en 4K a 60, pero con recorte, es decir, nos va a multiplicar por 1.5 el sensor, ¿vale? Nos va a hacer como si fuera en APS-C, ¿vale? Vamos a tener la mitad de sensor, ¿vale? En este caso tenemos en la R6, la Mark I, 24 o 60 FPS y 1080 tenemos a 120 FPS. Nice, nice. Apartado muy positivo para la R6, con un precio de 2.524 euros. Eso ya no me gusta tanto, ¿vale? En este caso, la R6 Mark II, que es la cámara más reciente que he probado de Canon, tiene un precio de 2.900 euros, solo el cuerpo. Está un poco por encima del precio de la 7 IV, que recordemos que está en 2.600, ¿vale? Y tenemos la 24 megapíxeles frente a los 32, 33 de la A7 IV, ¿vale? Y tenemos por aquí 4K 2460, igual que la R6 I, y 1080, pero hasta 180 FPS. Bien, Canon, gracias. Gracias. Bien, o sea, sinceramente viene a ser una muy buena comparación, a mi punto de vista, para la competencia de la 7 IV, ¿vale? Luego estaremos viendo los objetivos que se podrían utilizar para cada una de las cámaras y el precio que tienen, siendo la gama media-baja, entre comillas, porque tienen un precio, ya veréis, bastante elevado, pero en ciertos parámetros Canon gana a Sony. Básicamente por el vídeo, porque tenemos una cámara que graba 4K a 60 y HD a 180 FPS. Sin embargo, en la 7 IV nos vamos otra vez aquí y tenemos hasta 120 en 1080 y 60 con recorte, ¿vale? Seguimos y vamos a pasar a Nikon. La verdad que no estoy nada contento, he estado estudiando durante unos días todo el sistema de Nikon y la verdad que me desagrada un poquito, ya sobre todo por el tema de los objetivos en su montura para estas cámaras, ¿vale? Que tienen muy poquita gama de objetivos y sí, obviamente podemos utilizar adaptador con los objetivos antiguos, que los objetivos antiguos, cuando yo utilizaba las Nikon, son increíbles, son una bestia, tienen una calidad increíble y el 14-24, el 2.8, me sigue pareciendo precioso todo lo que da y cómo funciona, pero tendríamos que utilizar con adaptador, ¿no? Entonces, vamos a analizar la Z5 y la Z6 II, ¿vale? En este caso, la Z5 tenemos full frame por un precio de 1.346 euros, ¿vale? Frente a los 1.869 de la Z6 II, ¿vale? Los dos son sensores full frame, ¿vale? Igual de megapíxeles, tienen 24 y 24,3. He de decir que la cámara que despunta un poquito más en este sentido es la 7 IV, que eso me parece bien porque en fotografía te permite un extra, que las otras no, pero bueno, se compensan en Canon con el tema del vídeo. Pero nos vamos al vídeo, ¿vale? En Nikon creo que lo tienen bastante olvidado, pero bastante. Tenemos en 4K en la Z5 hasta 30, 24, 25, 30 FPS y en 1080, 24, 25, 30 o 60, ¿vale? Me parece que no es la cámara lenta para un HD. No es suficiente. Para mí no sería suficiente. Pero si nos vamos a la Z6 II, obviamente costándonos 1.869, ¿vale? Que estaría dentro de un precio bastante interesante. Tendríamos 4K hasta 60, bien, y 1080 hasta 120 FPS. Perfecto, o sea, tenemos no recorte en 4K, eso es todo correcto, pero pues bueno, como vamos a ver ahora en unos segundos, tenemos el problema de los objetivos con su propia montura, ¿vale? ¿Con cuál me quedaría yo de estas? Bueno, pues yo no quiero cambiar de soporte, o sea, yo con Sony estoy muy contento y el tema de Sony es que tenemos toda la gama de objetivos, que tenemos una gama muy amplia, tanto de precios bajos como precios altos, todo con la misma montura. Sin embargo, en Canon y en Nikon no, con lo cual eso para mí sería el principal problema por el cual no cambiaría de soporte. Porque me tendría que gastar el dinero, pues obviamente los objetivos suyos, pero no tienen tanta gama. Así que nada, vamos a pasar al tema de los objetivos, ¿vale? Y para la primera categoría que he elegido son los angulares, ¿vale? Y he elegido angulares de la misma categoría para las tres marcas, ¿vale? En este caso he elegido
1635 f4 de Sony, el 1435 f4 de Canon y el 1430 f4 de Nikon, ¿vale? En este caso tenemos un claro ganador, ¿vale? Ya sabemos que Sony y Zeiss tienen la misma montura y tienen pues una especie de acuerdo, ¿vale? En este caso, Sony tiene el 1635, el F4. Yo en mi caso tengo el 1635-28, pero creo que para trabajar en eventos el F4 se nos podría quedar un poco corto, pero se puede trabajar. O sea, he trabajado en alguna boda con el 1635 F4 y sí que es verdad que en algunos momentos me quedó cojo de luz, porque es F4, recordemos que F4 es bastante cerradito, pero pues funciona, ¿vale? Entonces, tenemos un precio de 868 euros. Yo, sinceramente, me parece lo mejor. O sea, probablemente no sea el objetivo que más calidad tenga de estos tres, pero la diferencia de precio es abismal. O sea, tenemos un angular que nos va a permitir trabajar en todo por 868 euros. Ya si nos queremos ir al F28, nos va a costar 3.000 euros. Vale, sí, ok. Pero tenemos por menos de 1.000 euros una opción súper agradable para trabajar con angulares. En el apartado de Canon tenemos el 1435, ¿vale? Me gusta que tenga un poquito más de angular abajo. Sí que es de decir que echo de menos ese 14, ¿sabe? De cuando trabajaba con Nikon y no lo tengo en Sony. En Sony tengo el 1635, con lo cual lo echo un poquito de menos, pero tampoco es algo ultra relevante, ¿no? En este caso, en Canon tenemos el 1435 f4 a un precio de 1.564 euros. Es el más caro de los tres, probablemente es el que más calidad tenga de los tres, pero seguimos hablando de que es gama F4. No me quiero gastar tanto dinero en un F4. No quiero. Con lo cual, para mí, punto negativo en ese sentido a Canon. ¿Que tendrá más calidad? Sí, pero es el objetivo más caro y no es de la tope de gama, ¿vale? Y nos vamos al Nikon, que es 1430, bien, y estamos hablando de que tiene un precio de 1.259 euros. Sigue siendo para mí un precio elevado para un objetivo que estamos hablando de F4. Y sí, tenemos objetivos más baratos, pero tendríamos que utilizar adaptador. Y hemos dicho que no quiero adaptador. Vamos a hablar del peso, lo primero y lo más importante. El peso del Sony tiene 518 gramos. El peso del Canon tiene 540 y del Nikon 500. No hay mucha diferencia, con lo cual no es nada problemático, pero me gusta que son objetivos livianitos, ¿vale? Que están todos en el entorno del medio kilo, ¿vale? Eso es importante a la hora de comprar un gimbal, si vais a querer comprar un gimbal, que yo estoy eligiendo esto porque pues luego los gimbals que compraríamos a esa relación calidad-precio para tener todo más o menos en la misma gama serían con un soporte hasta 3 kilos, ¿vale? En un precio más o menos razonable, el Zhiyun Weevil o el RSC2, ¿vale? Vale, ahora vamos a pasar a la dolorosa, ¿vale? Para mí es importante tener un zoom tele, ¿vale? Un 70-200. En mi caso yo tengo el F28, la versión 1 de Sony, y estoy encantado con él. Sí que es verdad que he estado un tiempo desencantado con él porque he tenido que pagar más de 600 euros por una reparación, pero bueno, son cosas que pasan, los objetivos se golpean y es lo que hay, ¿no? Pero en este caso vamos a ver los objetivos, los 70-200 f4, ¿vale? En el caso de Canon tenemos el RF, el 70-200, el f4 por un precio de 1.630 euros. Ok, sigue siendo para mí un precio elevado. Para mí lo suyo sería un precio de 1.400 euros máximo por esta gama de objetivos. Pero bueno, en el caso de Nikon tenemos un problema, que la gama de objetivos con montura Z es muy corta. Con lo cual he tenido que coger el 70-200, el 2.8. Es lo que hay. De momento no tienen un 70-200 f4 para montura Z. No sé cuándo lo sacarán, pero no lo tienen. Con lo cual ese es un gran punto negativo para Nikon y para mí uno de los más importantes de los por cuales
no tendría ahora mismo Nikon porque esta gama no la tienen habilitada. Entonces me tendría que gastar 2.800 eurazos para empezar a hacer fotografía en Nikon para tener un tele, un 70-200, con lo cual, para mí, yo lo descartaría al 100%. Y volvemos otra vez a Sony con el 70-200, el F4, que está por un precio de 1.259 euros. Sinceramente, el mejor de los precios de los tres, y yo también lo he probado, el F4, va muy bien, lo he tenido durante un tiempo y pues sí, en su momento hice el upgrade de pasarme al 2.8, pero la verdad que va de locos el F4 y como ya hemos dicho, el diafragma, el F2.8 es muy necesario, pero para empezar, F4 me parece que está bien, así que volvemos a lo mismo. Me gusta Sony. De momento es el claro ganador, ¿vale? En cuanto a peso, punto positivo para el Canon, es el más ligero de los tres, con 695 gramos. El Nikon, obviamente, es el 2.8, va a pesar mucho más, 1.360 gramos. Ahí ya tendríamos problemas. Y el F4 de Sony tendríamos 840 gramos, ¿vale? Y bueno, para completar el tema de los objetivos, para hacer, por así decirlo, el equipo básico, he elegido un 50 1.8. ¿Por qué? Pues porque es de lo más baratito. En Nikon, cuando yo trabajaba, se llamaba el pisapapeles, el 50 1.8, y costaba menos de 100 euros. En este caso, salvo en Nikon, que volvemos a montura Z, 629 euros por un 50 1.8. No lo pago. O sea, no lo quiero pagar. No, o sea, punto, pero ultra negativo. O sea, en Nikon se nos están disparando los precios muy mucho. O sea, al final ya veremos la comparativa de precios, pero se nos están disparando muy mucho. Sin embargo, en Canon tenemos el 51.8 con la montura RF por 210 euros, ¿vale? Y por 229 el 51.8 de Sony. Sinceramente, están ahí igualados, más o menos el mismo precio, 20 euros arriba, 20 euros abajo. El precio, o sea, el peso es 160-186 gramos. El de Nikon no sé por qué pesa casi medio kilo. Sinceramente, no me estoy desencantando de Nikon. No, o sea, si tuviera que elegir para entrar ahora en una de las tres marcas, no sería Nikon. Nikon quedaría para mí completamente descartado. Estaría dubitativo entre Canon y Sony, ¿vale? Sinceramente, yo ahora no me quiero cambiar y sí voy a seguir en Sony, pero si tuviera que decidir, lo tendría bastante complicado, ¿vale? Pero en este caso tenemos dos objetivos, 50 1.8, la verdad que bastante bien de precio, por menos de 300 euros, y va a completar perfectamente ese rango de objetivos fijos que no tenemos, porque recordemos, hemos elegido un angular 16-35 y un 70-200. Tendríamos descubierto mucho rango. Podría haber hecho la lista con un 24-70 y así solo comprar una cámara y un objetivo. Pero para mí, sinceramente, no me gusta el 24-70, se me queda corto por abajo y se me queda corto por arriba, con lo cual prefiero prescindir de ese rango de focal que tiene de 35 a 70 milímetros y comprarme un objetivo fijo que va a funcionar perfectamente y me va a dar una calidad, pues, de un objetivo fijo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar de algo bastante necesario, ¿vale? Que es un flash de mano, ¿vale? Yo no podría pensar en hacer eventos en sitios cerrados sin tener un flash de mano. En este caso he elegido un Godox V853. La verdad que tiene muy buena pinta. Lo tenemos tanto en montura Nikon, Canon, Sony. Funcionará en TTL. Tiene un precio de 186 euros y podéis pensar que es mucho, habiendo un montón de flashes por ahí, que sí, que Godox, que tiene flashes muy baratos y tal, pero en este caso tenemos la posibilidad de hacer HSS con el flash de mano. Eso para mí es bastante relevante. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una boda y tenemos que hacer foto de pues, el novio entrando a la iglesia y no confiamos en que 1.125 sea suficiente, podríamos subir a 320, subir esos pasos de ISO si nuestra cámara nos lo permite y completar con esto para poder disparar nuestro flash con una potencia a alta velocidad de sincronización, ¿vale? Para mí, sinceramente, pues como veis, tienen montura Canon, Nikon, Sony. Podréis elegir vuestra montura según la cámara que os compréis. Y para mí esta es la mejor opción que tenemos en cuanto a relación calidad-precio, ¿vale? Sí que es verdad que no es lo mejor, pero relación calidad-precio
todo bien y sabiendo que yo el flash lo utilizo siempre en manual. Y a día de hoy sigo utilizando un SB910 con mi cámara Sony. ¿Por qué? Porque solo necesito un clip. Solo necesito el clip central que hace que se compaginen el disparador de la cámara con el disparador del flash para que salten a la vez. Ya está. No necesito nada más, ¿vale? Entonces, añadiríamos 186 euros al presupuesto final, ¿vale? Y en tarjetas, no me voy a volver loco. Sí que mínimo, si vais a pillar un cuerpo de cámara, pillaría 2, 3 tarjetas SDs, ¿vale? En el caso de pillar la 7.4 tendríamos la posibilidad de pillar CF Express, pero nos saldría bastante más inflado de precio. En este caso he decidido meter 40 euros, es decir, 20 por 2, ¿vale? Para tener dos tarjetas de 64 gigas. Yo pillaría mínimo una más. Pero bueno, para tener un equipo básico, creo que con dos sería suficiente y en vez de costarnos 40 euros, nos costaría 60 euros y nos gastaríamos 60 euros en tarjetas, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo al tema comparativa y así, os voy a hacer pues el repaso de la lista de precios, ¿vale? En este caso, si quisiéramos comprarnos una A7 III, el precio total con los objetivos y el cuerpo de cámara y el flash y la tarjeta, las dos tarjetas serían 4.386 euros. ¿Vale? Si quisiéramos pillarnos la R3 serían 4.332 euros. Sinceramente, me daría igual, ya vuestras necesidades serían las que dictarían cuál de las dos cámaras pilláis, si queréis más resolución o menos resolución, ¿vale? Si quisiéramos pillarnos una A7 IV, ahí ya sí que daríamos un gran paso en cuanto a precio y sería 5.192 euros. Para que veáis que entrar a trabajar en fotografía o vídeo no es nada barato. Tenemos que hacer un desembolso muy grande. Lo que para mí es mínimo, para empezar a trabajar. Que luego lo mismo otras personas pueden empezar a trabajar con cámaras más baratas, obviamente comprando de segunda mano, objetivos de segunda mano, y en vez de salirnos por 5.192 euros nos sale por 4.000 o por 3.800. Vale, ojalá. Pero yo estoy hablando de comprar el material nuevo porque obviamente tenemos que tener en cuenta que si vamos a entrar a trabajar en España, que luego lo hablaré, tenemos que darnos de alta como autónomos y pagar nuestra cuota de autónomos. Con lo cual eso se añadiría al precio a pagar por las cámaras, ¿vale? En el caso de Canon, pues si pilláramos la EOS R, tendríamos un precio de 5.028 euros, ¿vale? Que es el más barato de todos ellos. Si pilláramos la R6 II, 6.528 euros. Acabamos de dar un paso muy elevado, ¿vale? Si pilláramos la R6 I, tendríamos un precio de 6.153 euros. Ahora bien, si pillásemos la R8, que no he hablado de ella al principio porque es una de las cámaras más nuevas, tendríamos un precio de 1.799 euros, es decir, 1.800 euros. Bien. Una resolución de 24 megas, ¿vale? Y tendríamos la posibilidad de 4K 60 y hasta 180 en cámara lenta, ¿vale? En 1080, ¿vale? Y con esa cámara tendríamos un precio de 5.528 euros. Para mí sería la competidora junto con la R6 Mark II de la A7 IV. Pero si vemos, hay mucha diferencia en precio. Es decir, el precio de la A7 IV son 5.200 euros con todo el pack completo. Y de la R6 son 6.528. Sin embargo, con la R8, 5.528. O sea, está ya más ajustadito, ¿vale? Y si nos vamos a Nikon, tenemos la Z5 por un precio de 6.259, ¿vale? Que no está el precio inflado por la cámara en sí, sino por el objetivo, por el 70-200, porque no tienen la versión F4, ¿vale? Entonces tendríamos que pillarnos la versión 2.8 y ahí nos vamos a gastar muchísimos lereles. Y lo mismo pasa con la Z6 II, que nos estaríamos gastando 6.782 euros. Estamos hablando de que es más de 6.000 euros por entrar a hacer fotografía o vídeo de manera profesional. Me parece un precio bastante elevado. Me parece algo bastante agresivo, con lo cual yo sinceramente me quedaría en el formato Sony o intentaría pasar al formato Canon. Si queremos full frame, si por poder podemos empezar con cualquier soporte
y con cámaras incluso de X, pero sinceramente va a ser una bola de nieve en la que vamos a estar todo el rato queriendo vender y comprar, vender y comprar, vender y comprar. ¿Por qué? Porque vamos a vernos faltos de calidad y faltos de capacidad a la hora de trabajar, y pues para mí esto sería lo mínimo con lo que empezar a trabajar. Y bueno, una vez visto esto, vamos a hablar de pues autónomos en España, que no le voy a dedicar demasiado tiempo porque creo que no es necesario, pero tendríamos que tener en cuenta que, pues, si no hemos sido autónomos antes en España o llevamos, creo que es 3 años sin cotizar la cuota de autónomos, tendríamos una cuota reducida durante X meses y luego tendríamos que pagar por los tramos adaptados. Es decir, tendríamos que escoger nuestra cuota de tramos de autónomos de entre, no sé si son 200 y pico euros hasta 400, 500 euros de pagar de cuota de autónomos, ¿vale? Según lo que facturemos. Yo en mi caso estoy pagando 340 y pico euros en la cuota de autónomos. Es un gasto que tendríamos que añadir al precio de la cámara porque tendríamos que pagarlo todos los meses para poder trabajar y facturar. Así que nada, pues eso es todo. Espero que os haya servido más o menos de guía y de ayuda. La verdad que, volviendo a los sistemas, yo no dudaría entre elegir Canon o Sony. Sinceramente, la R6 Mark II o la R8 son unas buenas candidatas, o la A7 IV y la A7 III. Así que nada, espero que pues os haya gustado y nos vemos en el siguiente.